Entonces váyanse preparando. Ingeniero, Diga, alguien habló. ingeniero, disculpe, el compañero Pablo Lama me dijo que no se va a poder conectar porque de ayer no hay luz donde él vive. Lamas, Lamas Pérez. Tiene problema con la corriente. Hay varios que no estuvieron presentes, no sé qué problemas tendrán. Está Gaitán, Girón Recinos, Lima Interiano, López Carreto y Martínez Alonso. Son varios. Bueno, Juan Ramón Ingrid Martínez. Martínez Alonso escribió en el chat. Martínez de Juan Ramón. Martínez Alonso Juan Ramón, sí. Ya lo observé aquí al compañero. Mexicanos Tecundia. Martínez. Muy bien. Eso lo quedan pendientes. López Carreto. Gaitán. Bueno, entonces vamos a... Entonces nos habíamos quedado en las partes de la hoja. Como vimos nosotros, tiene yema axial, peciolo, cuando no es sésil. Desarrolla una vaina. También hay una que tiene su base, su ápice, nervaduras y venaciones, margen, en vez, as, estomas, epidermis del las y epidermis del en vez. Eso ya lo vimos, estuvimos viendo. Luego se recuerdan que vimos los estomas ya anteriormente, aquí nuevamente los presentamos ya en una planta que se llama flor de cera y así a ver que los estomas se clasifican de acuerdo a sus células subsidiarias. En este caso vemos que es ciclocítico porque presenta varios ciclos de células subsidiarias alrededor. Y aquí vemos específicamente las células de la epidermis. Se va a tener dos células oclusivas o guardas, tiene su ostiolo o poro, células subsidiarias y las células epidérmicas. Así es como nosotros debemos de clasificar un estoma, porque eso nos pide la taxonomía. Pero si no sabemos eso, no podemos trabajar una planta porque eso lo tenemos que ver en las plantas. Luego tenemos que la cutícula en algunas ocasiones en la base del peciolo van a haber dos pequeñas hojas llamadas estípulas. Internamente vamos a tener lo que conocemos como mesófilo, que puede ser heteromorfo o amorfo.
Si las células del mesófilo son en empalizada y esponjoso o de un solo tipo, las venas y nervios en un espacio cerrado del mesófilo conducen el sistema vascular. Ya vimos los nervios y la venación. Allí circula toda la savia neta y la savia bruta. En los nervios y en las venas varía la distribución de los haces vasculares. La nerviación generalmente es paralela en la clase liliópsida. Ya lo vimos nosotros cuando esquematizamos las hojas. ¿Se recuerdan que vimos ahí cómo estaban las nerviaciones en liliópsida? Hay varios tipos de nerviación. Las traqueidas de los vasos del xilema y tubos cribosos en las vainas de las células acompañantes. El colénquima se encuentra a menudo en el haz y en el embés. Recuerden que el colénquima le llamaban a nosotros tejido de goma por lo flexible que es. En los márgenes al final de los nervios o venas se encuentran estomas acuíferos. Que expulsan agua. Esta agua es en un estado líquido y a los estomas se les llaman hidátodos. El limbo o lámina es la parte ampliada donde se realizan las principales funciones de la fotosíntesis. Eso lo vimos también en la hoja cuando vimos cuál es el limbo, cuál es el peciolo. El peciolo, cuando está presente, la hoja puede ser corta, mediana o largamente peciolada. También lo esquematizamos y vimos que si no está presente el peciolo, entonces la hoja es sésil. Y en algunos casos, principalmente en liliópsida, puede existir una modificación del peciolo que envuelve a menudo y al entrenudo llamada vaina, por lo que la hoja está constituida por vaina, lígula y limbo. Eso lo vimos en los esquemas. Si no es tanto, siempre me lo preguntan. Esas son las partes de que está constituida una hoja en liliópsida, principalmente cuando tiene vaina. Por ejemplo, en el maíz vemos bien clara estas tres partes de la hoja: la vaina, la lígula y el limbo. En algunos casos el peciolo es envaginado y no envainador. Envaginado quiere decir que próximo a la base tiene una depresión, una hendidura. Y eso se conoce bien típico. Hay una familia, por ejemplo, la familia Arace. La familia Arace es típica para presentar el peciolo envaginado. Ahí no es envainador, se ve como que fuera envainador cuando todavía está joven la hoja, porque está adherida a otra hoja, pero luego se desprende y queda exactamente como es el peciolo invaginado. A la nervadura central vimos también, cuando vimos las partes de la hoja, se le llama costa o costilla.
Ingeniero, ¿podría repetir eso del peciolo imaginado? Vea, el peciolo invaginado se da en las hojas de la familia Araceae. Es bien típico, pero lo vamos a esquematizar porque no lo vimos esa vez. Ahorita nos vamos a una diapositiva para... Entonces, nosotros vemos que todas las plantas presentan su peciolo. Vemos el caso que esta es la hoja en la familia Araceae. Y aquí, antes de adherirse al tallo, tiene una hendidura, o sea, se invagina. Invaginar quiere decir que se profundiza. Entonces nosotros vemos que aquí en la base, como que tuviera un canalito. ¿Ah? Y solo en la base, porque de aquí para arriba es normal el peciolo. Entonces, esta es la parte que se le llama envaginado o invaginado, se invagina. Y es típico de la familia en la familia Araceae vamos a encontrar nosotros hojas con este tipo de peciolo. Entonces es bastante típico ver eso en las plantas. Dentro de las hojas, como vimos, nosotros solo vimos hojas simples. Ahora vamos a ver las hojas que nosotros le llamamos compuestas. Vamos a tener acá el tallo principal, o sea, el eje. Decíamos que tiene los nudos, los entrenudos, y en cada nudo vemos nosotros que hay un meristemo intercalar. Entonces, aquí se da el caso en que se desarrolla primero el peciolo de la hoja. Aquí termina el peciolo de la hoja y empieza otra sección a la que le llamamos raquis. ¿Pero por qué? Porque estas son hojas compuestas.
Esta hoja es una compuesta. Se le puede llamar pinaticompuesta o bien pinatifoliada. Esta ya es una hoja compuesta que se le puede llamar pinatifoliada o pinaticompuesta. Cada una de estas pequeñas hojitas que tiene acá son los foliolos. Y estos, en vez de llamársele peciolo, se le llama peciolulo. Decíamos aquí vamos a ver que en esta parte, en este eje o en la axila, se va a desarrollar la yema. La yema puede ser una yema floral o foliar, dependiendo qué nos va a originar. Decíamos que esta parte de aquí para acá es el peciolo de la hoja compuesta. Y aquí tiene sus peciolulos y sus peciolos. Vemos en este caso típico de esta hoja que termina en un foliolo nonis. Cuando termina en un foliolo nonis, decimos nosotros que la hoja es pinaticompuesta o pinatifoliada, pero además es imparipinada, o sea, no termina en par. Por eso se le llama imparipinada cuando tiene un solo foliolo. Pero vamos a ver el otro caso. Ingeniero, disculpe, ¿cómo dijo que se llamaba esa última hoja? No, todos estos son foliolos. La hoja en sí se llama pinaticompuesta o pinatifoliada. Y como termina en un solo foliolo, a esta hoja nosotros le llamamos pinaticompuesta o pinatifoliada, pero además le llamamos imparipinada. Imparipinada porque estamos viendo que no termina en par. Esa es la razón por lo que se le llama imparipinada. Porque ahí le van a decir a usted hojas pinaticompuestas imparipinadas, pero la otra parte le dice hojas compuestas paripinadas. Si son paripinadas, quiere decir que acá, al final, vamos a ver nosotros que la hoja va a terminar en par. Entonces es el caso aquí. Ya aquí estoy cambiando yo. Recuérdense, ya dejé la primera. Entonces termina en un par de foliolos. Por lo tanto, esta hoja que tengo ahí, no esta, ¿va? Porque esa ya la dijimos. Disculpe, ingeniero. Solo dije, Diga. Ya esta hoja que termina
en un par, le llamamos hoja pinnaticompuesta o pinnatifoliada, pero además tiene el nombre de paripinada. Aquí esta terminó en par. Esta, la que había hecho primero, no terminó en par. Entonces ya tenemos el ejemplo de una hoja compuesta, pinnaticompuesta o pinnatifoliada. Además, vimos que tiene su peciolo en la parte donde inician los foliolos. Y aquí para arriba se le llama raquis. Aquí vemos que tiene una yema. Nosotros vamos a distinguir que es hoja compuesta porque estos foliolos no tienen yema, mientras que la hoja en sí tiene su yema acá, que puede ser una yema foliar o floral. Si termina en par, decimos que es pinnatifoliada, paripinada. Si termina en impar, entonces decimos que es una hoja compuesta, pinnatifoliada, paripinada. Bien, estamos claros ahí, ¿va? Aquí hay que estar muy avispa, muy despierto, no estarse retirando porque no van a aprender nada. Ingeniero, entonces, por decirlo así, el raquis es de donde inician los foliolos. Exacto. Este es el raquis. ¿Ah? Y el peciolo es nada más la base donde van a iniciar. Cuidado porque aquí les pueden decir que tiene glándulas en el peciolo y no en el raquis, o viceversa, con glándulas en el raquis y no en el peciolo. Ustedes tienen que distinguir las partes de la hoja. ¿Ya? Ya tenemos conciencia ahí. ¿Tienen alguna duda sobre esta hoja? Ingeniero, ¿Cómo ¿y se qué llama? es los foliononis? Juan, ¿Qué son los foliononis? Dijo. los foliolulus. Los foliolulus son folios, pero estos se llaman peciolulus, porque no se llaman peciolos. El peciolo es este y el peciolulo es el piecito que tiene cada foliolo. Ingeniero, ¿y este tipo de hojas son solamente cortamente pecioladas? Exacto. Si miramos aquí en relación, porque prácticamente sería el peciolo únicamente esta parte y en relación a toda la hoja es corto. Y como puede ser mediana, puede ser largamente, etcétera. Pero eso es de acuerdo a la longitud del peciolo con la longitud del limbo. Aquí en vez del limbo tomamos todo el raquis. ¿Está bien? Entonces, Ingeniero, ese tipo de dígame, hoja lo vemos en el árbol de tamarindo, ¿no? vemos tamarindo, vemos en la llama del bosque, en el timboque, etcétera. Hay muchos. La jacaranda. La jacaranda es bipinada. En el caso de la jacaranda, entonces vamos a ver otra situación. Bien, en la jacaranda vemos lo siguiente. Tenemos el tallo o bien ojo eje principal y mucha atención que vemos qué es lo que nos va a variar. Bien, esa sale aquí. Tenemos hasta aquí, llega el peciolo. Luego acá vemos nosotros que salen unas ramificaciones
Vamos a pensar que esta es la jacaranda. Bueno, pero en vez de que cada raquis de estos secundarios sea un foliolo, vemos nosotros que la jacaranda tiene varios foliolos. A estos ya no se le llaman foliolos, se le llaman foliolulos. Le pregunto a Habana. ¿Sí, ingeniero? Mire, Habana, aquí yo estoy esquematizando una hoja, pero esta hoja, como decimos nosotros, está doblemente pinada. Porque si vemos aquí, esas son pinas. Entonces, ¿cómo le llamaríamos? ¿Cómo así, ingeniero? No entendí la pregunta. Bien, si yo tengo únicamente con una pina todo esto, pero aquí ya ve usted de que parte de esto, en vez de que esto sea un foliolo, es otra pina. Entonces, ¿cómo le llamamos a la hoja esta? Es otra hoja también compuesta, pero es el caso, como decía el compañero, la jacaranda. La jacaranda es en esta forma. ¿Doblemente pinada? No, no sé, ingeniero. Sí, doblemente pinada, pero la nomenclatura botánica no me dice así. Sino que a este caso de este tipo de hojas se le va a llamar hoja bipinada, ¿va? Y es cierto lo que usted me dice, que es doblemente pinada, pero ese término no lo encuentra usted en la botánica, sino que es bipinada. Entonces demos el caso acá. A cada una de estas se les llama pina. A cada una de estas hojitas se les llama foliolulus. Aquí se les llamaba foliolos, ¿no? Cada uno de esos son foliolos. Peciolulo. Imparipinada si no termina en par. Aquí terminó en par, entonces se llama paripinada. Es otra hoja compuesta, pero como en vez de foliolos acá tiene pinas, se llama bipinada. Entonces, cada una de estas se les llama pinas. Siempre vas a tener aquí el raquis principal, el peciolo de la hoja, y aquí en medio en axila vamos a ver su yema. Entonces, a esos no se les llama foliolos, se los llama foliolulos. Por lo tanto, al taíto, entonces le pregunto a García Godoy. García Godoy ya ingresó. Ya, ingeniero.
Dígame usted, entonces, ¿cómo se le llama al tallito del foliolulo? No sé la verdad, ingeniero. Se le llama peciolulo también. Entonces ya vimos nosotros ahí las hojas compuestas, pinnada y bipinnada. Si se dan cuenta ustedes, eso es como que fuera la columna vertebral o una peineta o un esqueleto de pez. A esas se le llaman hojas pinnadas o Ingeniero, bipinnadas. disculpe, no está presentando nada. No, ahorita no, no estoy ingresando porque ya terminamos lo que es esa hoja. Entonces, ya se nos quedó bien la hoja pinnada o bipinnada. Ahora vamos a tener el caso de otro tipo de hoja compuesta. Solo imaginémonos nosotros nuestro brazo y abrimos la mano. Y tendrían nuestro eje o tallo principal. Aquí estaríamos viendo la yema, ¿va? Este es el peciolo de la hoja. Estos son los peciolulos y estos son los foliolos. Como dijo, dije, disculpe, no la había escuchado. Bien, es que estamos haciendo la misma relación con la hoja anterior. Tenemos el eje principal, o sea, el tallo principal. Tenemos la yema. Tenemos el peciolo, que llega hasta aquí. Solo que esta es otra forma de hoja, ¿va? El peciolo. Y tenemos aquí los peciolulos. Y estos son los foliolos. Le pregunto, ¿ha visto este tipo de hojas en algún lado? Ingeniero, disculpe, dicen los compañeros que si los puede dejar entrar. No han entrado. Aquí ya no me da chance para entrar más, ¿ves? Ya no me... Vamos a tener que entrar más tardecito porque no me voy a entrar. Ahorita estamos aplicando la hoja.
Dije una pregunta y esa hoja no presenta raquis, ¿o sí? No, no porque donde termina el peciolo, ahí se desarrollan las hojas por la forma. Imagínese usted su mano. Su brazo es el peciolo y su mano es la hoja. Y cada dedo es un peciolo. Peciolulo. Diga, No, no, ingeniero. ¿eh? No, nada. No es nada. Entonces, aquí vemos nosotros, en este caso, por eso les preguntaba si han visto este tipo de hoja. Esta hoja recibe el nombre de palmaticompuesta o bien le llaman también palmatifoliada, o sea, por la forma en que presenta sus foliolos, que es una forma de una palma, o bien la palma de la mano. Más, yo lo refiero a la palma de la mano porque nos da bien la idea. Entonces ahí no nos equivocamos. Es palmatifoliada o palmaticompuesta porque es una hoja compuesta. Y las mismas partes de la hoja pinaticompuesta. Vemos su raquis, sus ciolulos y tiene sus foliolos. Esta es típica verla en la ceiba. En la ceiba vemos nosotros este tipo de hojas y hay muchas y hay una infinidad de hojas. Cuando uno está en la escuela ve todo ese tipo de hojas, ¿va? Entonces, si lo único que tenemos que recordar es si son sésiles o bien tienen su tallito aquí, su peciolulo. ¿Tienen alguna pregunta? Sobre hojas sésiles y no sésiles, ingeniero. Sí, decíamos nosotros entonces que las hojas sésiles, supongamos aquí va, aquí vamos a ver nosotros, solo para esta, no todas. Y no se da así que una tenga hojas sésiles y otras no. Aquí, cuando nosotros vemos que está el foliolo acá, pero no tiene su peciolulo, entonces decimos que es sésil. Lo mismo sucede en todas las hojas. ¿Se recuerdan cuando hablamos nosotros de las hojas pecioladas, las hojas medianamente pecioladas, cortamente pecioladas? Y aquí estamos viendo nosotros, en este caso, si yo tengo un tallo principal y tengo una hoja aquí que no tiene peciolo, entonces yo digo que es una hoja sésil, ¿ya? En cambio, esta es peciolada. Y de acuerdo al tamaño, por ejemplo, aquí le pregunto a Vivian García. Ingeniero. Dígame usted, si en una hoja compuesta me dicen a mí, porque recuerden que para las hojas tienen que pedir todos sus caracteres. Me piden margen, nerviación, pubescencia, base, ápice, etcétera. Todos los caracteres de la hoja. Entonces, ¿cómo hago en este caso que es una hoja compuesta? Esos caracteres, ¿a dónde los tengo que referir?
Espero su respuesta. Dice que en este caso, si están en un examen y se meten en internet para buscar, no les va a responder el internet en nada. Él les va a empezar a hablar otras cosas. ¿Podría repetir la pregunta, ingeniero, por favor? Sí. Si vea, yo estoy trabajando, no, demos el caso de la ceiba y me dicen nerviación de la hoja pinatinervada. ¿En dónde tengo que ver yo? Es una hoja compuesta. En los foliolos. Exacto. En los foliolos. Entonces quiere decir que si me dicen que es pinatinervada, quiere decir que la nerviación va a estar en esta forma. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Entonces ya se refiere a los foliolos. Ustedes ya vimos la filotaxia también. García Pérez, Sí, ingeniero. dígame usted, ¿qué tipo de filotaxia vimos? Pues, ¿qué Sí, tipo? creo que no vimos filotaxia. Creo que no vimos eso, ingeniero. No, No vieron? no. Y lo vimos cuando estábamos viendo las hojas. Recordemos nuevamente, pues, para no quedarnos atrás. Entonces decimos que filotaxia es la posición de las hojas en el tallo. Teníamos primero, tenemos el eje principal. Puede ser que sus hojas sean sésiles o puede ser que sean pecioladas. Eso no tiene que ver con la filotaxia. Es tan sencillo y lo miramos a diario en las plantas. Y vamos a empezar a ver la práctica y ahí sí. Bien, entonces vamos a ver acá nosotros. Tenemos la primera, como decimos, por la posición de las hojas en el tallo. Eso quiere decir filotaxia, posición de las hojas en el tallo.
Veo yo la primera. La primera, por su filotaxia, es alterna. ¿Por qué alterna? Porque las hojas van alternando. Una aquí, otra aquí, otra aquí. Una por nudo. Luego veo acá la filotaxia opuesta. ¿Por qué opuesta? Porque están en el mismo nudo, hay dos hojas opuestas. ¿Ya? Esa es la filotaxia. Y luego tenemos acá, es una filotaxia verticilada. ¿Por qué verticilada? Porque aquí vemos nosotros que en un nudo se desarrollan más de dos hojas. Media vez son 3, 4, 5, etcétera. Ya la filotaxia es verticilada. Y por último tenemos esta filotaxia, a la cual le llamamos rosetada, porque del tallo se desarrollan una infinidad de hojas, como en el caso de la lechuga, el diente de león, etcétera. ¿Lo dijo de la rosetada, ingeniero? Disculpe. La rosetada es aquellas que nacen de un solo nudo, una gran cantidad, pero en la superficie del suelo. No lo van a confundir la verticilada con la rosetada. Estas son más que todo en las plantas que conocemos nosotros como acaulescentes. Ustedes ven la lechuga, ven la sábila, el diente de león. Ingeniero, ¿podría repetir lo que mencionó de verticilada, por favor? ¿Cuál? La verticilada. Sí. Bien, entonces vamos a ver todas para que entendamos la diferencia de ellas. Tenemos acá entonces la alterna. ¿Por qué? Porque en cada nudo se desarrolla una sola hoja y van alternando. La opuesta, porque en cada nudo se desarrollan dos hojas opuestas, digámoslo así. Una acá y la otra aquí, una acá y la otra acá. Verticilada, porque en cada nudo se van a desarrollar más de dos hojas. Ya media vez hay tres, ya decimos nosotros que son verticiladas. Y rosetada, que son las que nacen a nivel del suelo, ¿va? Porque aquí no se ve el tallo, son las plantas acaulescentes. Entonces se dice que es una filotaxia rosetada, ¿ya? Entonces ya vimos la filotaxia. Le pregunto a Vanessa Martínez. Dios, ay, Dios. Le pregunto a Dulce Méndez. Le pregunto a Guerrero Geraldi. Sí, ingeniero. Vea, hágame el favor, defíname qué es filotaxia, así en cortas palabras. No, no sabría cómo decirle, ingeniero. Se los acabo de decir, es bien sencillo decir filotaxia. Filo quiere decir hoja. Taxón quiere decir ordenamiento de las hojas en el tallo. La filotaxia es la posición del
hojas en el tallo. Así es. Yo quiero que estén todos presentes porque a mí me dijeron, usted pase de asistencia y cuando haga preguntas no están, pónganle sin asistencia. Y yo no quiero estar en esa forma, yo lo que quiero es que aprendan, pero por favor no se desprendan de acá, porque si no, no se les queda. Bien, entonces ya vimos la filotaxia. Ahora vamos a ver otra parte que es muy típico de las hojas. Veamos, tenemos aquí el tallo principal. Y vemos nosotros que de acá se va a desarrollar siempre una hoja en el nudo. Se puede desarrollar una hoja, 2, 3 o más. Aquí tiene otro carácter la hoja. Nosotros hemos visto varias hojas en esta forma. Cuando son hojas pecioladas, entonces nosotros vemos que tienen otras hojillas. Pero mucho ojo para ver la diferencia. Vemos nosotros que aquí en la base del peciolo, a veces no siempre, porque por eso nos dice si tiene o no tiene. Aquí en la base de la hoja va a presentar un par de pequeñas hojitas o espinas. A estas se les da el nombre de estípulas. Estípulas. Es un par de hojitas, por eso nos dicen, cuando estamos en taxonomía nos dice, hojas con o sin estípulas. Si tiene estípulas, quiere decir que vamos a encontrar un par de hojitas en la base del peciolo. Son hojas estipuladas, pero también tenemos otra característica. Damos el caso en que las estípulas están en medio de los dos peciolos. En este caso, se les llaman estípulas. Estas son estípulas interpeciolares y estas son estípulas normales. Entonces, un par de pequeñas hojitas que está. Las puede tener o no las puede tener. Demos el caso acá. Esto es típico de las estípulas interpeciolares de la familia Rubiaceae. En la familia Rubiaceae. Yo le pregunto a López Atz, Luis Felipe,
Él no puede hablar, ingeniero. No, no tiene. No tiene micro. Ya, está Lucero Carballo. Sí. Sí, dígame, Edgar, ¿qué diferencia ve usted entre los foliolos, entre las hojas y entre las estípulas? En las estípulas interpeciolares su filotaxia es alterna, que diga opuesto. Vea, las estípulas interpeciolares van a estar en medio de dos hojas, siempre en pero dos. Por eso dice interpeciolares, porque están entre los peciolos. Las otras estípulas normales son basales, estípulas basales. Y los foliolos van a estar en las hojas compuestas. Entonces, los foliolos no van a tener estípulas, únicamente las hojas. ¿Ya? Entonces ya ¿Podría vi, repetir, ingeniero? Disculpe. sí, diga. ¿Podría repetir lo que había dicho ahorita anterior? No lo escuché bien. Va. Dice que las estípulas interpeciolares están en medio de dos peciolos. Por lo tanto, van a estar únicamente en las hojas, no en los foliolos. Las estípulas normales van a estar en la base del peciolo de las hojas, ¿verdad? Ya vimos la diferencia de esas dos. Por lo tanto, los foliolos no van a tener estípulas. Eso va a ser en ambos casos, ingeniero. Sí, en todas las hojas, ¿ah? Pero aquí son filotaxia. ¿Estas son hojas o son foliolos? Foliolos. No, Son hojas, ingeniero. esas son hojas normales, porque hicimos la filotaxia, la posición de las hojas en el tallo. Tenemos la filotaxia alterna, la filotaxia opuesta, la filotaxia verticilada y la filotaxia rosetada. Anteriormente vimos las hojas compuestas. Por lo tanto, en los foliolos no van a haber estípulas. Las hojas compuestas van a tener foliolos. Vimos que hay pinati compuesta, hay palmati compuesta. ¿Ya? En eso que vimos ahorita, ya se entendió todo. Porque Sí, ingeniero. sí, Ingeniero. sí, quien tenga duda, plantéemela. No tengan pena porque así a la hora del examen no me fracasan en nada y no solo para el examen. Yo les digo que esto es para aprender para la vida porque luego vamos a tener que decir, por ejemplo, yo les digo a ustedes así, ¿qué filotaxia tiene la remolacha? ¿Qué filotaxia me dirían que tiene? Rosetada. Rosetada, ¿verdad? Qué sencillo. Y así sucesivamente, ¿qué tipo de hoja tiene la ceiba? Palmaticompuesta. Palmatifolia. Palmatifoliada o palmaticompuesta. Así de sencillo, sí. Es tan fácil. Y si les digo, ¿qué tipo de hoja tiene el timboque? ¿Bipinada? Tiene pinada o pinaticompuesta. ¿Ah?
así es sencillo ver todas las hojas, porque yo les digo, muchos en taxonomía y hoy va a ser, ya van a empezar a cambiar los cursos, quieren que se una la botánica con taxonomía, ahí se me va a dar un gran paso atrás, pero depende cómo van a decidir después. Es nada más una idea que se está proponiendo. Ingeniero, Diga, dije, solo una duda, ¿las estípulas pueden ser hojitas y espinas o solo hojas? O sea, esas pequeñas hojitas que se forman. si pueden ser pequeñas hojitas o pueden ser espinas en vez de hojas, pero recuérdense que las espinas son modificaciones de hoja. Upa. Aquí me pregunta alguien para volverse a conectar, pero si no hemos terminado. Bien. Entonces, ya vimos esto, ¿va? No hay duda. Ingeniero, yo tengo una duda. Diga, ¿Las verticiladas solo presentan 3 hojas o puede presentar más? más. Por eso le digo yo, más de 2 hojas. Ah, gracias. Las verticiladas sí tienen más de 2 hojas. Media, Ingeniero, diga. en las estípulas, ¿verdad que se pueden encontrar hojas compuestas? O sea, estípulas que sean así como parecidas a las hojas compuestas. No, esas son simples siempre. Eso es lo que tiene. Las hojas siempre son, las estípulas son hojillas simples. Bien, entonces tenemos claro. Miren, yo les encargo, yo sé que algunos sufren problemas de eso de la conexión, pero no está a mi alcance. Lo que sí quisiera yo de que ustedes se fueran, como les digo, ayudando, porque la verdad no, ¿cómo hago yo para arreglarle su internet o su energía eléctrica? No puedo. Pero si ustedes pásenle copia de lo que miramos, por favor, para que estén todos. Porque recuérdense que el segundo parcial trae incluido la hoja y el tallo, tanto de aquí como de el folleto. Bien, ¿alguna duda más sobre esto que estamos viendo, la filotaxia, las estípulas, las hojas simples, las hojas compuestas? ¿Tienen duda? No. Si tienen, plantéenmela. Ahorita voy a borrar esto. Ingeniero, podríamos encontrar algún tipo como de planta así, tipo palma, que sea rosetada. Palma que sea rosetada. No, ahí nos dice que son verticiladas, porque si hay un tallo. Y si se dan cuenta, lo que pasa ahí es que los entrenudos son muy cortos. Usted ha visto en las palmas que quedan unos como anillos o como cicatrices, pero como son caducifolias, van botando las hojas. De solo nos va quedando, pero conforme va creciendo, en su ápice tiene hojas. Por eso las palmas dicen que son hojas verticiladas. Son hojas. Y si se da cuenta, generan, ¿ya? Gracias, ingeniero. Muy bien. Cualquier duda, plantéenmela porque es lo que yo quiero que ustedes aprendan y que salgamos de duda. Ingeniero, yo no entendí bien qué eran las espículas interpresionales.
las estípulas interpeciolares. Veamos entonces las estípulas interpeciolares. Generalmente se van a dar en hojas opuestas, ¿va? Que sea una filotaxia opuesta, porque dice interpeciolares. Van a estar en el nudo, pero en medio de los dos peciolos, típico en la familia Rubiaceae. ¿Ya? O sea, como que estuvieran abrazando el entrenudo, pero son cortitas. Y a los lados van a estar una hoja de cada lado. Por eso dice interpeciolares, entre los peciolos quiere decir. ¿Ya? Gracias, ingeniero. Muy bien. Cualquier duda, plantéenmela. Bien. Entonces aquí vemos, como les decía, filotaxia opuesta, ya lo esquematizamos. Filotaxia alterna, ya lo vimos. Filotaxia verticilada. Existen 3 o más hojas por nudo. Filotaxia rosetada. Existen en la base las plantas llamadas acaulescentes. Por ejemplo, ya hablábamos la zanahoria, el nabo, el rábano, la lechuga, la cebolla. Todas esas son filotaxia rosetada, ¿verdad? Ahora vemos nosotros la duración de las hojas en las plantas. Ustedes ven de que hay hojas que decimos nosotros siempre verdes y como dicen los norteamericanos, evergreen. Entonces, nosotros cuando dice evergreen o siempre verdes o perennes, quiere decir que esas hojas no son caducifolias, o sea, no bota las hojas. Porque hay veces que tenemos algunas plantas que son caducifolias, entonces esas en una etapa del año vemos que no tiene hojas, pensamos que la planta está muerta, pero no, es su sistema de vida de las plantas, es su genético. Son caducifolias, botan las hojas. Las perennes, no, por ejemplo, hojas, esas son las perennes y otras especies, ¿va? Pero siempre que estudiamos una planta nos dice. Entonces se le llama siempre verdes, generalmente en la división pinófita y en algunas hojas, otras plantas en magnoliópsida y liliópsida. Vamos a ver nosotros que son perennes, por ejemplo, la cebolla, son perennes sus hojitas. Hasta que cosechamos se quita. Ahí dice también que las caducifolias son las plantas de hojas caducas, o sea que se caen. Y vemos acá la abscisión. La abscisión es la separación de la hoja. Cuando son caducas se cae la hoja, pero no como cuando las arrancamos. Bien, aquí estamos, entonces, nuevamente hablaba de la abscisión. Entonces le pregunto a Fátima García. Ingeniero, creo que faltan algunos compañeros que ingresen. Solo vemos 20. Los 20 ahí, ¿no? Es que no ingresaron todos a la vez. Y es que ya estamos en la hora también. Sí, mejor nos vamos a quedar, jóvenes, vamos a
a dejar pendiente la abscisión en adelante para explicarles más claro. Entonces, por hoy, muy buenos días. Ya prácticamente se nos está venciendo el tiempo y hay algunos que no ingresaron. Les encargo, por favor, todos ingresen bien porque hay esquemas con explicación. Entonces necesitamos conocer todo. Bien. Te pasen buen día, jóvenes. Y Ingeniero, disculpe, Dígame. ¿cuál fue la definición que dio de la filotaxia recetada? La filotaxia rosetada. La Ajá. filotaxia rosetada se presenta en las plantas acaulescentes y esta se da en la superficie del suelo, contrastando con la verticilada que se da en la parte aérea de los tallos. Por ejemplo, de verticilada, la zanahoria, la remolacha, el rábano, la sábila, etc. ¿Ya? O sea que la verticilada se va a dar en la superficie del tallo y en el ápice de las palmeras, porque dice verticilos, o sea, cuando los entrenudos son muy cortos. Las palmeras le van a decir a ustedes un verticilo de hojas en el ápice. Y las rosetadas van a estar a nivel de la superficie del suelo. ¿Ya? Gracias, ingeniero. Muy bien. Te pasen buen día y de todos modos pueden seguir preguntando, principalmente el viernes, porque la otra semana son los exámenes.